Muy bien, vamos a ir retomando. Continuamos entonces con el panel de naturaleza y animales, en donde contaremos con la participación de César Nava Escudero y de Rosa María de la Torre Torres. Les agradecemos desde ya a todas y a todas las personas que están tanto aquí presentes en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como así también participando a través del canal de Zoom. Vamos entonces a presentar a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Para quienes no la conocen, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora titular de la Universidad de Michoacana y del CONOCYT nivel 2, coordinadora general de GIDA, Grupo de Investigación en Derecho Animal, entre tantos otros antecedentes y aportes que forman parte de su trayectoria. Doctora Rosa María de la Torre Torres, le agradecemos y atentamente la escuchamos. Queda usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Testa, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora González Silvano por haber hecho la convocatoria para que todas y todos estemos reunidos el día de hoy en esta comunidad física y virtual que desde hace ya más de 5 años genera conocimiento conjunto. Así que muchísimas gracias, Vicky, por esta oportunidad. Me siento además muy honrada de poder compartir este panel con mi muy querido colega y amigo, el doctor César Nava, a quien admiro profundamente por su trabajo en favor de los demás animales. Y no quiero iniciar mi disertación sin hacer una muestra de solidaridad como profesora de una universidad pública a todas las universidades públicas de este hermoso país, de Argentina, ante el embate que están sufriendo desde la Presidencia de la República. Y simplemente quisiera recordar una frase de Derek Book, quien era el presidente de la Junta Directiva de Harvard, y la frase reza así: si usted cree que la educación es cara, pruebe qué tan cara le puede resultar la ignorancia. Entonces, mi solidaridad para todos y todos los universitarios en Argentina. Nuestro corazón en México está con ustedes. Y habiendo dicho esto, muchas gracias. Habiendo dicho esto, y como bien nos decía el doctor Rabinovich y el decano de la facultad en la inauguración, las facultades de Derecho son grandes centros experimentales para repensar desde visiones críticas los paradigmas que sostienen nuestros sistemas jurídicos. Y justamente con César hemos estado trabajando esta posibilidad de acercamiento entre las premisas de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales. Hemos cuestionado, de hecho, si él me permite, voy a hacer un poco de spoiler, estamos preparando una obra colectiva en la que intentamos dar respuesta con algunos autores de distintos países si es posible un acercamiento entre el derecho ambiental y el derecho animal, y cuál sería la mejor vía para esto, ¿no? Desde esta perspectiva hay que recordar que nuestros sistemas jurídicos, y con esto voy a decir un par de obviedades que les ruego me disculpen, pero seguramente ante el público hay algunos de mis alumnos para los cuales no va a resultar esto una obviedad. Nuestros sistemas jurídicos se sustentan en un paradigma dicotómico de que todo lo que existe se divide en personas y cosas. Y cuando vamos a las definiciones desde el derecho civil, por ejemplo, desde el derecho constitucional, de qué es una persona, nos damos cuenta que el concepto de persona es un concepto muy abstracto que sirve para designar a quien puede tener la capacidad de ser sujeto de derechos. Esto independientemente de que pueda o no ejercerlos por sí mismos. Este concepto ha ido ampliándose. Y el concepto de cosa es un concepto muy interesante para el derecho porque tiene dos acepciones, una acepción general y una acepción particular. De manera general, y así lo dicen muchos civilistas, he consultado el derecho civil brasileño, el colombiano, el mexicano, por supuesto, el argentino también. Desde esta perspectiva general, cosa es todo aquello que existe en la naturaleza con excepción del ser humano.
Entonces aquí ya está la primera brecha ontológica. Y en un sentido particular, nuestros sistemas civiles entienden qué cosa es todo aquello susceptible de apropiación. Entonces aquí ya encontramos cuáles son los pilares que están sosteniendo esta brecha ontológica, que por supuesto trasciende la filosofía y se refleja en todos los sistemas de ideas y todos los sistemas normativos que nosotros creamos. Así el derecho, la política, la economía reciben este tipo de categorías pues con mucha felicidad y con mucha comodidad. El tema de que nos sea difícil abandonar esta separación ontológica sí tiene mucho que ver con criterios ideológicos, con criterios culturales, pero sobre todo porque es una división que resulta muy cómoda para nuestros sistemas económicos y políticos, porque eso implica una instrumentalización de facto y de jure de la naturaleza y de los animales. Entonces aquí encontramos un primer común denominador a la problemática de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales, que es el tema de la instrumentalización jurídica, política y económica a la que hemos sometido a todo aquello que no sea un ser humano. Y aquí hago también un paréntesis, porque muchos grupos de seres humanos siguen siendo instrumentalizados todavía actualmente, ¿no? Esto ha llevado a que vivamos en lo que se conoce filosóficamente como la era del Plantasioceno. Este fue un término que se acuñó en el año 2014 en una conferencia, en una serie de conferencias que se dieron en la Universidad de Aarhus y que hacen referencia a este proceso de transformación devastadora de la tierra para convertirla en una granja industrializada, una granja que se sostiene a través del trabajo sometido y esclavo de la naturaleza, de los humanos y por supuesto de los otros animales. Esta idea del Plantasioceno es una idea que ha cobrado muchísima vigencia, sobre todo desde la perspectiva de los estudios críticos y de los estudios críticos animales también, ¿no? Y me parece que puede ser una buena herramienta para ir abordando esta deconstrucción de los paradigmas de animales, naturaleza y seres humanos como entidades separadas, ¿no? Recuerdo que en la mesa de cierre que tuvimos aquí aprovecho si me permite Vicky para hacer un anuncio, en el grupo de investigación en Derecho Animal tenemos cada año una ronda de sesiones de un seminario permanente que lleva para 6 años y en la mesa de cierre de este año, que fue en el mes de enero de este año, participó César Nava y participó Iván Darío Ávila Gaitán de Colombia, quien, como ustedes saben, pues trabaja una perspectiva muy crítica de los estudios críticos animales. Y el tema era si los animales pueden y deben ser considerados como sujetos de derecho y cuál es la mejor forma para poder tener estas formulaciones jurídicas y políticas, porque si nos quedamos nada más en la formulación jurídica, pues ya hemos visto todas las declaraciones que hay de los animales como seres sintientes, como sujetos de derecho, etcétera, pero que en la práctica no tienen una aplicación. Tiene que haber una transformación política también, en la cual pues ayer incluso en algunas de las mesas se tocaba el tema y el propio Óscar Horta en sus propuestas finales señalaba esta idea de la representación política de los animales. Y recuerdo que fue, y si quieren ustedes consultarlo, pueden ir a nuestra página de YouTube y ahí encontrarán esa rica mesa de debate entre César Nava y Iván Darío Ávila Gaitán. Fue un debate muy bonito, muy interesante, entre dos grandes mentes del animalismo contemporáneo, y la pregunta que hacía César Nava a Iván Darío es: ¿tú crees que los animales puedan caber en el derecho? Y la respuesta era: en el derecho tal como lo pensamos ahora, no.
Entonces esto nos da una clave de interpretación muy importante, porque tenemos que repensar el derecho no solo como sistema normativo, sino como sistema ideológico y lingüístico para poder incorporar a estas nuevas entidades como la naturaleza y los animales, ¿no? Entonces ya de entrada quisiera dejar como una primera premisa de mi ponencia, es que no necesariamente tienen que estar encontrados los derechos de la naturaleza con la idea de los derechos de los animales. Durante mucho tiempo los animalistas hemos tenido fuertes reservas a que el derecho animal se asimile al derecho ambiental. Por supuesto que sí, porque el derecho ambiental, tal como está concebido hoy en día, tiene un fuerte carácter antropocéntrico, en el cual la naturaleza es vista como un recurso, es vista como nuestro hábitat, y su valor inherente es en cuanto es pues nuestra única vehículo de subsistencia. Por supuesto que en cuanto podamos vivir en Marte o en otro planeta, la Madre Tierra dejaría de importarnos, ¿no? Visto desde esta perspectiva, por supuesto que los animales no caben y no es recomendable que entren en el derecho ambiental como está pensado ahora. Pero ¿por qué no pensar en una transformación del derecho ambiental que incluya no solamente a los demás animales y a la propia naturaleza como sujetos de derechos, sino que incluya a los propios humanos como parte de esta unidad, ¿no? Entonces, es lo que en algunos nuevos enfoques del derecho ambiental, como puede ser, por ejemplo, el enfoque colombiano, el enfoque ecuatoriano, por acá están nuestros colegas de Ecuador, se ha pensado como esta visión holística de los derechos de la Madre Tierra, entendidos que dentro de Madre Tierra estamos nosotros también. Hay algunos ejemplos que desde la jurisprudencia comparada encontramos de cómo se ha tratado de dar esta visión integradora en el derecho entre naturaleza, animales y seres humanos. Estos ejemplos no están exentos de sus problemáticas lingüísticas y normativas. Por eso reitero, los voy a citar como ejemplos ilustrativos y que son esfuerzos muy loables, pero que al final de esta charla, y espero no abusar mucho del tiempo, me quedan 7 minutos, voy a regresar al tema de los estudios críticos, porque siempre he sostenido que si nosotros intentamos estas nuevas categorías desde las teorías clásicas del derecho, si buscamos en el constitucionalismo, en el garantismo, en la teoría de los derechos fundamentales, vamos a estar haciendo extensionismos irresponsables, vamos a seguir intentando forzar categorías como persona no humana, como sujeto de derechos, con un éxito mediano, y no va a pasar de ser casos aislados, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho lo que están haciendo aquí en Argentina, y siempre se lo digo a Vicky, se lo digo a Regi, a todas mis amigas y amigos argentinos. Sí, tienen casi 700 animales declarados sujetos de derechos, pero ¿cuántos más vamos a necesitar para que esta declaración tenga efectos, como decimos en México, erga omnes, ¿no? O erga animus, ¿no? Podría ser más correctamente dicho, ¿no? ¿Cuántos animales van a hacer que el derecho o la frontera especista del derecho caiga? ¿1000? ¿10,000? Cuando lleguemos a 25,000, ya o vamos a tener que litigar cada jaula, cada canil, cada granja. Me parece que estos esfuerzos son importantes y que nos sirven para ir acompañando la construcción de una nueva teoría que desde estas perspectivas críticas cuestionen los fundamentos mismos del derecho. Esto lo digo con toda responsabilidad y por eso nos llaman radicales a quienes tenemos este tipo de visiones como la que compartimos con Iván Darío, por ejemplo aquí en Argentina Mónica Cragnolini, entre otros autores, la misma Annie Aboglio, ¿no? Por supuesto, porque lo que nosotros pretendemos hacer, digo con total responsabilidad, es dinamitar los cimientos del sistema jurídico tal cual está pensado para reconstruirlo con una nueva visión, ¿no? Y sí, esto puede sonar a una utopía, puede sonar a un sueño, pero como decían en el manual francés, seamos realistas y soñemos lo imposible, ¿no? Ahora, voy un poco con los ejemplos, y aquí, qué bueno que está con nosotros Tatiana, nuestra compañera que vino desde Ecuador. Bueno, ellos en 2008 inauguraron todo un movimiento que después se conoció en la teoría como el nuevo constitucionalismo latinoamericano,
cuya principal característica es, por supuesto, esta visión holística, es el regreso a las cosmovisiones de los pueblos originarios en los cuales se caracterizan porque no existe esta brecha ontológica entre la naturaleza y el humano. Para la mayoría de nuestros pueblos originarios, incluyendo Norteamérica, por supuesto, hablando de los indios americanos, pasando por México, Guatemala, Costa Rica, bueno, hasta los mapuches de la Patagonia, Argentina, hay una visión muy interesante de no separación. Esta visión de cultura, naturaleza, humano, animal no existe para los pueblos originarios. Y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que en la práctica constitucional o en la dogmática constitucional se inaugura en Ecuador, está muy improntada de esta visión. El concepto de Sumac Causey, que se incorpora en la doctrina ecuatoriana, es muy interesante. Sin embargo, a pesar de que se inauguró doctrinalmente y constitucionalmente a nivel declarativo, tuvimos que esperar 2 resoluciones que nos fueran delimitando hasta dónde podía llegar la interpretación de esto. Tal vez el más famoso, porque nosotros lo hemos estudiado, lo vivimos, hemos platicado con Vero Ayllón, que estuvo muy de cerca del caso de la Mona Estrellita. Sabemos que les tomó más de 15 años poder determinar a la jurisprudencia ecuatoriana si cuando se hablaba de derechos de la naturaleza se hablaba de los derechos de los animales, ¿no? Y con todas las luces y los oscuros que pueda tener la sentencia Estrellita, que también tiene sus oscuros, como por ejemplo el justificar el consumo de animales o los animales para consumo, algo bueno es que ya es una resolución que nos dice que sí, los animales están integrados en la categoría de cuando se habla que la naturaleza tiene derechos, pues también allí van los animales, ¿no? Pero hubo un caso en el año 2011 muy interesante, que es el caso del río Villabamba en Ecuador. El río Villabamba no fue declarado propiamente sujeto de derecho, pero es la primera interpretación que hacen los tribunales ecuatorianos en el sentido de decir que la naturaleza tiene derecho a que se le respete su integridad, a su existencia y a la recuperación de sus procesos naturales, ¿no? Entonces ese es como un primer adelanto que tuvo un impacto importante porque después fue citado en el año 2017 en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, desde 1894, hay un acuerdo entre el pueblo maorí y la corona inglesa sobre los temas de propiedad de los recursos que le son propios a la cultura maorí, ¿no? Entre estos recursos, por supuesto, están las aguas, las montañas, etcétera, y esto generó un litigio sobre la propiedad de algunos espacios vitales, entre ellos el río Wanganui, que se le conoce ahora como Te Agua Tupua, es el nombre propio que se le dio al río, y esto condujo a que en el año 2017 hubiese una resolución muy interesante en Nueva Zelanda, resolución que por supuesto fue acatada y fue firmada también por la corona inglesa, lo cual no deja de ser interesante, en donde se reconoce que el río es un ser único, indivisible, con elementos físicos, y aquí viene lo más importante, con elementos metafísicos que le son propios. ¿Cuáles son estos elementos metafísicos? Y aquí es donde esta resolución empieza a hablar de la unión indivisible entre el pueblo maorí y el río como una fuente de cultura, de inspiración, no solamente como una fuente de vida, ¿no? Entonces, dice esta resolución que hay una conexión inalienable entre el río y el pueblo maorí y que por lo tanto el río no puede ser objeto de protección porque el río es parte del pueblo maorí. Entonces, esto me recuerda mucho a mí, por ejemplo, la discusión que hay aquí en Argentina sobre si el concepto de habitante puede o no extenderse hacia los demás animales. Bueno, podríamos pensar también en extender este concepto, ¿por qué no a un bosque, ¿no? Como un grupo de habitantes colectivos, con sentencias como las que existen en Estados Unidos, en la cual se han declarado, y en Canadá, a bosques como sujetos colectivos de derechos. Nosotros lo intentamos en México, cuando intentamos combatir el nefasto Tren Maya que se construyó en la presente administración. Intentamos que se declarara a los jaguares como pueblo originario no humano, ¿no? Porque incluso cuando uno llega a Tabasco
observa grandes anuncios que dicen bienvenido al territorio jaguar, y es cierto, los jaguares estuvieron ahí incluso antes de que los primeros homínidos pisaran esa tierra. Entonces nosotros pensábamos en hacer esta extensión, logramos una suspensión provisional, logramos una suspensión definitiva, lo cual ya de entrada nos abría muchas luces y nos daba mucha esperanza de que los jueces tuvieran esta visión ya de entrada de recibir un procedimiento jurisdiccional en favor de un colectivo de animales entendidos como sujetos de derecho. Pero desafortunadamente este asunto fue sobreseído el día que se inauguró el Tren Maya, porque en México hay una causal de sobreseimiento del juicio de amparo, que es el equivalente al amparo administrativo de aquí de Argentina, que cuando el hecho se considera como un hecho de imposible reparación, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces ahí fueron muy hábiles los abogados del Estado en darle largas a los jueces y meter un recurso y otro para impedir a los jueces que se pronunciaran antes de la inauguración del Tren Maya, ¿no? Entonces, pues lo único que nos dijeron fue, lo sentimos mucho, el tren está inaugurado, es un acto de imposible reparación. Pero bueno, es una de las posibles vías y nosotros nos inspirábamos mucho en este tipo de resoluciones como la del río de Nueva Zelanda, que también tuvo repercusión, por ejemplo, en la India, cuando se declara al río Ganges como una entidad viviente con estatus de persona. Y es muy interesante porque en la India no les parece raro declarar elementos de la naturaleza, elefantes, ríos, etcétera, porque ellos tienen una concepción, por ejemplo, con respecto a sus deidades. Sus deidades son entidades jurídicas. Por ejemplo, cuando uno va a la India y va al templo de Lalita Devi, que yo les recomiendo a todos los que vayan a la India, lo primero que hagan es pedir la bendición de Lalita Devi, que es la madre de todos los dioses. Lalita Devi es una entidad legal que puede tener patrimonio propio, ¿no? Uno podría pensar que es una estatua de este tamaño y a uno le podría parecer una aberración jurídica, pero ellos tienen muy claro la creación de estas visiones jurídicas y tienen, por ejemplo, la figura de las Shebaids, que son los que custodian el patrimonio de estas entidades legales que son dioses, ¿no? Entonces, para ellos sus dioses son sujetos de derecho, ¿no? Así tengan cabeza de elefante, por ejemplo, como Ganesha, ¿no? Bueno, Colombia, me parece que nosotros conocemos muy bien el caso colombiano, ¿no? Sobre todo pues los casos de Chucho, etcétera, pero tal vez un caso menos conocido entre el animalismo es el caso del río Atrató, que fue una acción de tutela en la cual se declara como sujeto de derecho a la protección, conservación y restauración un río. Es decir, antes de que se declarara a Chucho como sujeto de derecho, que ya sabemos lo que pasó en la Corte de Apelación, pero en una primera instancia sí fue reconocido como sujetos de derecho, ya había habido un río. Y es muy interesante porque en Colombia hay mucho desarrollo sobre esta deconstrucción lingüística e ideológica del derecho, porque hablan, por ejemplo, en Colombia de los derechos bioculturales y ellos fundamentan la idea de derechos bioculturales en la idea de unidad e interdependencia entre la naturaleza y el humano, es decir, tratan de cerrar esta brecha ontológica de la que yo hablaba y hablan de la necesidad de un nuevo entendimiento sociojurídico, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia que es la sentencia C-666 de 2010 sobre la acción de inconstitucionalidad de una ley que excepciona de los delitos de maltrato y crueldad animal las riñas de gallos, las faenas camperas, etc. Y esta es muy interesante porque es una sentencia que tiene una fundamentación integracionista. Dice, la naturaleza no es un elemento a disposición del hombre. El hombre es parte de la naturaleza y incluye a otros. Y amplía algo que a mí me gusta mucho, el concepto de dignidad humana, no hacia los animales, sino que para que puedas ser una persona digna, tienes que mostrar un trato ético hacia la naturaleza y hacia los demás animales, ¿no? Esto podría ser criticado porque es una visión de obligaciones morales indirectas, onda kantiana y eso, pero bueno, me parece que es un avance interesante, ¿no? Y bueno, el caso de Chucho, que pues ya todos lo conocemos, que es muy, muy triste, ¿no? Estos son ejemplos interesantes de cómo la jurisprudencia en distintas latitudes ha intentado romper las normas lingüísticas y del derecho con mayor o menor éxito.
Pero volviendo a los estudios críticos, tenemos que repensar el derecho desde una nueva perspectiva. Y aquí yo, para ir cerrando, me auxilio mucho de Donna Haraway, que Donna Haraway, para quienes también gustamos de los estudios de género, es un referente ineludible. A mí me parece que Donna Haraway es quien está parada así en la frontera diciéndonos hacia dónde vamos. Y tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama Seguir con el problema. Y ella hace una reformulación muy interesante de las teorías evolucionistas y ella nos habla de una síntesis, ella le llama una síntesis extendida, ¿no? ¿Qué es la teoría de la síntesis extendida? Entender este principio de interconexión y de interdependencia, pero desde una visión biologicista, reconociendo el papel que cada organismo juega en la construcción de su propio entorno, pero también en la construcción del entorno de los demás. Ahorita que hablábamos en la mesa, ¿no?, de familia multiespecie, después en la mesa de cuidadores, guarderías y educadores caninos, me parece que, por ejemplo, los etólogos tienen muy claro, los veterinarios tienen muy claro cómo el entorno cognitivo, el entorno emocional, incluso el entorno físico es afectado mutuamente. Es decir, no solamente nosotros afectamos al animal, sino el otro animal también nos afecta a nosotros. No solamente nosotros afectamos a la naturaleza, sino también la naturaleza nos afecta en el sentido positivo y negativo de la palabra, ¿no? Desde esta perspectiva, Haraway lo que pretende es desdibujar el concepto de sujeto. Fíjense qué interesante. O sea, aquí en vez de dejarnos de pelear por si son sujetos de derecho o no son sujetos de derecho, lo que ella propone es: olvídate del concepto de sujeto y abraza el reconocimiento de esta interdependencia como un proceso en el que todos estos organismos son parte de volverte tú a ti mismo, ¿no? Ella tiene una frase que genera muchísimo debate. Dice, es que los humanos deberíamos de dejar de llamarnos humanos, humans, y llamarnos humus. Ella hace este juego de palabra entre humans y humus, humanos y humus. Humus en el entendido del sustrato de tierra que está enriquecido, no el humus de garbanzo que nos encanta a Vicky y a mí, sino en este sustrato de tierra en el que todos los organismos nos construimos unos a otros, ¿no? Si nosotros entendiéramos que somos humus y que humus implica que somos toda una visión de otros, que somos parte de otros, simplemente somos un universo en nosotros mismos. Pensemos en nuestro microbioma, ¿no? Dentro de nosotros viven universos y galaxias de seres que nos hacen a nosotros mismos. A mí me impresionan los estudios recientes del papel, por ejemplo, que tiene la microbioma en la depresión. Si tu microbioma no, o si tus bacterias, ¿no?, que viven ahí en tus intestinos no están felices, pues tú no estás feliz, ¿no? Eso me parece que podemos, como fractales de Mandelbrot, irlo ampliando, ¿no?, hasta llegar a una visión galáctica de este humus, ¿no? Entonces, lo que ella nos propone es, lo diríamos en palabras más llanas y más comprensibles para nosotros, abandonar el supremacismo humano y entender que no existen humans, que existen humus, ¿no? Existen, y dice Donna Haraway, puede ser la vía para que el Plantasioceno sea simplemente una pequeña etapa muy oscura en la historia de la humanidad y podamos transitar a nuevos sistemas en los cuales pues, podamos reconocer no ya al otro, sino reconocerme a mí mismo en el animal, en la naturaleza, que volviendo a los pueblos originarios, eso es algo que tienen muy claro. No solo los pueblos originarios latinoamericanos, sino los orientales, ¿no? Reconocer, por ejemplo, desde una visión teocrática, ¿no?, las doctrinas de corte indoeuropea, específicamente jainismo, budismo, hinduismo, ¿no? Reconocen que todos estamos siendo parte de la misma deidad, ¿no? A mí me parece que esta visión mucho más holística, si se puede utilizar la palabra, puede ser una buena vía para deconstruir categorías y empezar a suplantar categorías como sujeto de derecho, persona, etcétera, que a final de cuentas están diseñadas con toda intención para ser categorías excluyentes, tal cual. Y por más que las forcemos, podemos meter a los grandes primates, podemos meter a los animales en compañía, podemos ir forzando, pero va a llegar un momento en que la categoría no va a dar y va a reventar.
Entonces lo que tenemos que hacer es repensar el derecho de tal forma en la que la naturaleza, los animales y los humanos no veamos en el animal al otro. Por eso cuando a mí me llaman la atención algunos académicos a quienes respeto mucho, me dicen, es que ¿por qué no utilizar el otro animal? ¿Por qué no utilizar animal no humano? Porque ya estás abriendo una brecha ontológica, ¿no? Cuando nos reconozcamos a nosotros mismos en el animal, a nosotros mismos en el árbol, vamos a comprenderlo diferente. Tal vez a mí me hace mucho sentido, y aquí hago un descargo, porque yo soy de Michoacán, Vicky estuvo ahí con nosotros en Michoacán. Nuestra cultura es la cultura purépecha. Tienen un sistema penal muy complejo desde hace cientos de años, en el cual el delito más grave es lo que nosotros llamaríamos ecocidio. A quien corta un árbol se le corta una mano, porque se entiende, o se le cortaba en los pueblos originarios, ¿no? Porque entienden que es exactamente el mismo daño, ¿no? Es esta misma visión de que no somos uno con la tierra, somos la tierra y la tierra somos nosotros. Entonces me parece que cambiar desde la perspectiva filosófica, y pido disculpas si mi ponencia fue demasiado filosófica, puede ser un fundamento para deconstruir el derecho y construir nuevas formulaciones jurídicas que nos recuerde que somos simplemente humus. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su participación, doctora Rosa María de la Torre Torres. A continuación vamos a escuchar a través del Zoom al doctor César Nava Escudero. Ahí vemos que el doctor ya está conectado, con lo cual mientras va encendiendo su cámara y su micrófono, lo presentamos. El doctor César Nava Escudero es doctor por la Universidad de Exeter e investigador titular de la UNAM y del CONOCYT nivel 2, profesor en Derecho Ambiental, entre otros antecedentes en su currículum. Doctor César Nava Escudero, le agradecemos y atentamente lo escuchamos. Queda usted en uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Espero que se escuche bien. Se escucha perfecto. Si hay algún problema con el audio, por favor avísenme o con la imagen, porque si no luego uno se la pasa hablando y cree que lo están escuchando y no es cierto, ¿no? Entonces, por la presentación, quizá una mera aclaración para el presentador, y no por egolatría o sangronería, pero mi doctorado fue en London School of Economics and Political Science. Y lo digo porque pues, me costó mucho trabajo obtener el doctorado. Entonces, que Exeter fue mi universidad de maestría. Entonces, bueno, nada más hago para que no se lleven la idea. Pues, presentación, y además es un gusto estar en un escenario como estos. Agradezco enormemente a quienes me hicieron la invitación a participar en este congreso. También estoy muy agradecido con la doctora Vicky González Silvano y por supuesto con la doctora Rosy de la Torre, que me han también invitado y me han estimulado a seguir con estos estudios que en el ámbito jurídico pues muchas veces son descartados por los colegas acá en México, y por lo tanto pues me ayuda mucho saber que hay personas, abogados en México y en otras partes de América Latina que están pues apoyando y están impulsando estos estudios. Entonces les mando un saludo a ellas dos y a todos los participantes. Bueno, yo voy a compartir pantalla porque quiero seguir una línea de mi exposición. Creo que ya están viendo ustedes en pantalla cómo se llama la exposición o la ponencia. Tomando en cuenta que hablaremos sobre animales y naturaleza, decidí hacer una pregunta para tratar de darle alguna respuesta ética y además jurídica.
pertinente seguir considerando que los animales sean parte de la naturaleza. A ese punto en particular me quiero yo enfocar. Claro, la idea de la idea de una pregunta así, para tratar de dar respuestas, está dividida en dos grandes partes. La primera es que trataré de compartir con ustedes la idea de qué significa estar dentro de la naturaleza y qué significa eventualmente a los animales, el que se les haya considerado como parte de la naturaleza o que sea naturaleza desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, y saber si ese es el camino que debiéramos seguir porque es lo que tenemos. La otra es qué significa estar fuera de la naturaleza a los animales, porque hay discursos muy importantes en los que se señala que la mejor forma para protegerlos o la mejor forma para reconocerles derechos es simplemente sacarlos de la naturaleza y ubicarlos en algún otro escenario de nuestras consideraciones morales, cualesquiera que sean estos escenarios, y así llegar a una mejor protección o eventualmente a reconocerles derechos. Y bueno, finalmente compartiré con ustedes un par de reflexiones finales. Así es que bueno, si les parece bien, vamos con la primera situación, la primera reflexión, que es ¿qué significa de que a los animales se les haya considerado desde hace mucho tiempo dentro de la naturaleza? A ver, desde luego tenemos que tomar en cuenta que los animales como naturaleza han tenido una consecuencia y una derivación ético-jurídica muy importante, ¿no? Muchos de ustedes ya saben que en efecto tenemos una forma de los latinoamericanos pues muy occidental. Finalmente estas tierras que llamamos América Latina pues fueron colonizadas, fueron conquistadas, sometidas, y muchos de nuestros pensamientos de los pueblos originarios fueron prácticamente destruidas, aunque hay algunas reminiscencias importantes, pero eso fue destruido. Entonces, hemos varias décadas, varios cientos de años, como han pensado los europeos, con influencia de que los animales forman parte de la naturaleza y que los animales son distintos a nosotros. Ya lo comentaba la doctora Rosy de la Torre en este sentido, ¿no? Y ramas jurídicas que han tratado de este tema, particular ambiental, en que soy especialista, pues se ha seguido esa línea de separación entre lo humano y lo no humano. Y lo humano es aquello que es humano, valga la redundancia, y todo lo que no es humano, pues es lo que es diferente a nosotros, es decir, lo que es lo natural, y ahí están los animales. A ver, primera situación un tanto preocupante que hemos tenido a lo largo de los últimos años. A ver, se nos ha dicho, nos dijeron los occidentales cuando nos vinieron aquí a conquistar y a supuestamente civilizar, hay una división clara antropocéntrica entre lo que es la naturaleza y lo que no es la naturaleza. Y aunque desde luego hay pensamientos occidentales posteriores no compartieron esto, siempre quedó muy clara la idea de que esta división, ¿sí?, ir a lo que es lo que no es la naturaleza, supuso una división de superioridad. Entonces, estas ideas estuvieron mucho penetradas o basadas fundamentales en el dualismo cartesiano, significó que todo aquello que fuera espíritu, mente o cultura era superior a lo que era materia, cuerpo o naturaleza. Entonces, la idea de esto, hay que entenderlo en su contexto, fue para darle esa relevancia, esa importancia al ser humano vis-a-vis todo lo que nos rodeaba. Y porque el punto central en la perspectiva cartesiana que influyó el pensamiento occidental en lo general y que fue el pensamiento que nos trajeron acá quienes nos conquistaron o quienes conquistaron a los pueblos originarios, y que así quedó y que así prevaleció y ha prevalecido en la mente de los latinoamericanos, es que lo que se distingue, lo importante es que los seres humanos tenemos la capacidad para hacer esa diferenciación y los demás seres
naturales no, y por lo tanto eso nos permite ser superiores a los demás. Superiores a los demás, pues ahí viene todo el tratamiento jurídico respecto a quienes son inferiores. Y esto ha sido central en nuestro pensamiento, porque yo he escuchado en una gran cantidad de ocasiones a animalistas y ambientalistas criticar y alegar, contravenir toda esta idea de la superioridad y la inferioridad, pero pues fue una forma de pensamiento y lo sigue siendo muy poderosa en este sentido. ¿Qué ha significado esto? Que bueno, la regulación jurídica, como ustedes ya lo saben, pues generalmente respecto a los animales ha sido para beneficio de nosotros, de los animales y de la naturaleza en general, porque siendo nosotros superiores a la naturaleza, superiores a los animales y cualquier otra cosa que no sea nuestra, no como nosotros, que es el resto de lo que nos rodea, pues entonces está para nuestro servicio y podemos hacer lo que nosotros queramos con eso. Y esto es muy fuerte. Y esto ha sido así. Y muchos jueces, magistrados, ministros y abogados siguen pensando así. Académicos siguen pensando así. Organizaciones civiles siguen pensando así. Por lo tanto, estamos todavía subyugados, todavía bajo esta idea, ¿no? De que todo lo que está allá afuera es para beneficio de nosotros y ya. Bueno, esto ha también entonces traído a colación en el sistema jurídico que todo lo que no es nosotros, todo lo que es inferior, todo lo que es naturaleza, se somete a enajenaciones jurídicas. Y por eso podemos vender tierras o comprar tierras. Por eso podemos vender animales, podemos comprarlos, podemos matarlos, podemos hacer lo que queramos porque hay de por medio la idea de los derechos de propiedad, de un derecho de propiedad que se tiene respecto a la naturaleza y en particular a los animales. Entonces, todas esas enajenaciones jurídicas están claras en todo aquello que no sea el ser humano. Y bueno, pues finalmente, como ya se ha discutido en muchos lugares, y que eso siempre ha sido parte de mi argumentación jurídica, pues como la naturaleza y como los animales son cosas y objetos inferiores, por supuesto, pues no han tenido ni tienen derechos, ni los tendrán en la medida en la que siguen siendo cosas y objetos. Dicho de otra manera, en la medida en la que los animales y la naturaleza sigan siendo considerados como objetos, pues entonces no tendrán derechos. Estar dentro de la naturaleza para los animales significa que son objetos, que son cosas y por lo tanto no podrán tener derechos. Es decir, yo como abogado no considero que un ser o un ente, siendo cosa, pueda tener derechos. No puede ser, es un absurdo jurídico y por lo tanto un ser o un ente tendría que dejar de ser cosa, tendría que ser objeto para que se le pudieran reconocer derechos. Y esto hasta aquí pues es muy preocupante porque para muchos animales pues estar dentro de la naturaleza ha significado eso, porque se les ve como organismos, como especies, como objetos, como seres que están o entes que están en un colectivo o en unos conceptos que son inferiores, que han sido inferiores y que no pueden estar en nuestras consideraciones morales. Esto, ¿a dónde nos lleva? A hacernos la pregunta, ¿no? Si a la naturaleza le reconocen derechos, los animales también los tendrían. ¿Y por qué hago esa pregunta? También ya lo comentaba la doctora Rosy de la Torre, pues bueno, porque se ha empezado a avanzar a nivel constitucional y en algunas otras legislaciones para que ciertos elementos de la naturaleza o la misma naturaleza se le reconozcan derechos. Solo pareciera que es más fácil llevar a términos constitucionales reconocer a la tierra o reconocer a la naturaleza, reconocer a un ecosistema como un ser que pueda tener derechos que a los mismos animales. Y entonces la pregunta es, si esto es así, los animales podrían entonces tener derechos por añadiduría. Es decir, si los animales forman parte de la naturaleza, significa estar dentro de la naturaleza, y a la naturaleza se le reconocen derechos, pues por lógica debiera pensarse que los animales tienen derechos. Y eso, bueno, tenemos que pensar que si eso fuera así, en calidad de que los tendrían derechos de manera individual, y sobre todo hasta dónde llega la naturaleza.
qué significa la naturaleza. Y ahí nos metemos en un problema fuerte, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de naturaleza pensamos en selvas, bosques, estepas, el mundo marino, etcétera. Pero hay animales que viven en zonas urbanas. Parecería tonto señalar que un animal que vive en zona urbana no forma parte de la naturaleza. Entonces, claro, todos aquellos seres humanos que tienen un jardín y que tienen ciertos animales dentro de su jardín, significaría que son naturaleza y por lo tanto que todo eso que está ahí en su jardín tiene derechos, desde sus plantas y sus pequeños árboles hasta el pasto y los animales. Y entonces, si la naturaleza tiene derechos, el pasto tiene derechos. Habría que pensar cómo vamos nosotros a lidiar con el tema de por qué tendríamos que podar las ramas de nuestro árbol o cortar el pasto, si el pasto es parte de la naturaleza y a la naturaleza ya se le reconocen derechos. Y bueno, pues ese es un problema. Y la cosa curiosa es que hacia allá parece que están avanzando, por lo menos a nivel legislativo y a nivel constitucional, el reconocimiento de derechos. Bueno, vamos con la segunda cuestión. ¿Qué significa a los animales estar fuera de la naturaleza? Y se me ha ocurrido hacer esta reflexión porque parte del discurso ambientalista y parte del discurso animalista es que para mejor proteger a los animales, para mejor lograr que los animales tengan una calidad de vida, ya sean bienestaristas o no, o para que los animales tengan o reconozcan derechos, se señala que habría que sacarlos de la naturaleza. Hay quienes argumentan así, porque entonces sonaría un poco contradictorio que a los animales los dejes en la naturaleza cuando la naturaleza sigue siendo objeto, y como algunas constituciones ya dicen que la naturaleza tiene objetos, pero no, perdón, que tienen derechos, pero no la han decosificado, pues entonces pareciera que estamos en el absurdo jurídico, vuelvo a repetir, que sin descosificar a los animales, es decir, siendo cosas, pues entonces tienen derechos. Y vuelvo a señalarlo de manera muy enfática, las cosas, desde el punto de vista jurídico, no pueden tener derechos, a menos que en efecto pues ya cambiemos el derecho, pero completamente, ¿no? O sea, ya significaría una posición ya y bueno, pues entonces tendríamos que cambiar todas nuestras instituciones jurídicas que por cierto son occidental, no son de nuestros territorios, por lo menos acá en México, las instituciones que tenían los pueblos originarios prácticamente son inexistentes en las constituciones estatales y en las legislaciones, aunque hay pequeñas excepciones, pero prácticamente la hegemonía occidental está clara y plenamente establecida en nuestro país, y entonces habría que pensar cómo logramos como occidental de construir instituciones jurídicas occidentales. Y si lo vamos a hacer, ¿qué tipo de pensamientos vamos a nuevamente pensamientos occidentales jurídicos para deconstruir pensamientos jurídicos occidentales? Otra vez, Occidente. Bueno, vamos a pensar entonces en los animales no siendo naturaleza. Bueno, si no son parte de la naturaleza, obviamente eso significaría que ya los animales va a venir en esta división antropocéntrica cartesiana que dijo todo lo que no sé yo es inferior. Si tomamos ya esa lógica o esa estructura, los animales ya no están en la naturaleza, ya los sacamos de ahí, ya los descosificamos, ya no tendrían por qué ser objetos o cosas, ya no forman parte de esa naturaleza, y entonces quizás sería más fácil. No se trata aquí de decir, por supuesto, que los animales vuelven a ser o son seres humanos, ¿no? Nadie estaría pensando en eso, en sus 5 sentidos, pero sí que los descosificamos. Entonces, si la naturaleza no se descosifica, pues sí descosifiquemos a los animales y entonces los sacamos. El problema, claro, es dónde los ubicamos jurídicamente. Si ya no van a hacer cosas, pues entonces, ¿qué van a hacer? Si personas o sujetos, y eso puede ser un problema y sigue siendo un problema de discusión. Lo cierto es que si ya no queremos, si seguimos pensando occidentalmente y ya no queremos desde nuestro pensamiento occidental considerar a los animales inferiores, es decir, ya darles una consideración moral dentro de las estructuras occidentales, pues entonces hay que sacarlos de la naturaleza.
si queremos seguir pensando occidentalmente, porque de hecho seguimos pensando como piensa Occidente, de muchas maneras, de muchas maneras, y de hecho, pues ya alguna vez lo platicaba con la doctora Rossi de la Torre, pues no en una conferencia, sino cuando íbamos a tomar, nos hemos tomado algún café, pues que, caray, si nosotros seguimos pensando como Occidente, pues a dónde vamos a ir, porque muchos de nuestros libros, en los derechos animales y derecho animal, pues constantemente evocamos pensamiento occidental y están los ingleses y los españoles, los alemanes y los australianos y los estadounidenses, pensamiento occidental. No es que esté malo, no me malentiendan, ¿no? Pero si ya tenemos las experiencias de que los pensamientos occidentales nos dicen una cosa y luego otra cosa, no hay posibilidad de rescatar pensamientos originarios y a partir de eso reconfigurar un derecho occidental es difícil. Y el reto es difícil porque pues hubo mucha destrucción, por lo menos acá en México, dos personajes, Hernán Cortés, que fue el que prácticamente conquistó estas tierras o parte de lo que era el territorio mexicano, lo que ahora es el territorio mexicano, y un obispo de nombre Fray Juan de Zumárraga, fueron los que prácticamente destruyeron todos los códices y todos los amoxcali y todas nuestras casas del saber, es decir, todas nuestras bibliotecas fueron quemadas y destruidas. Y los poquitos códices que nos dejaron para poder entender cómo consideraban los mexica a la naturaleza y a los animales, los poquitos que quedaron están en Europa, en el Vaticano, en Inglaterra, etc. México creo que tiene uno nada más de códices antes de 1519 o 1521, porque los códices después de 1521, es cuando se consuma esa conquista, hechos después, elaborados después de la conquista, pues ya no son exactamente lo mismo, ya fueron escritos, pues como dicen algunos, por los escribanos con una pistola atrás o con una amenaza de algún sacerdote o de un soldado diciendo, pues ahora tú vas a decir lo que dice, lo que yo quiero que tú digas en ese códice. Entonces no es lo mismo estudiar códices antes de 1521 que estudiar códices después de 1521. Es una gran diferencia, pero ya quedan muy poquitos y no los tenemos. Entonces, es un problema ¿no? de tratar de ver que quedaran mal de la naturaleza con un pensamiento occidental. ¿Qué significaría también? Que su relación no estaría para beneficio de los seres humanos, por lo cual no comprendemos ahora la forma en la que le da viento filosófico y empírico a los animales. Obviamente no estarían sometidos a enajenaciones jurídicas porque los seres humanos no estamos sometidos en realidad a enajenaciones jurídicas, no estamos sometidos a contratos de compraventa, por ejemplo. Tampoco lo estarían los animales porque ya no pertenecen a nadie. Y obviamente desde el punto de vista jurídico y siguiendo tradiciones dicotómicas occidentales de hace mucho tiempo, pues entonces tendríamos que pensar que los animales, ya no siendo cosas, objetos, tendrían que ser personas o sujetos. Es interesante lo que dice la doctora Rossi, hace rato lo comentaba, que hay una autora en la que habla de deconstruir sujetos, ¿no? Y ha habido personas que también hablan de deconstruir personas. Y tengo la impresión de que nuevamente las posturas de esa reconstrucción son posturas occidentales, es decir, provienen de gente de Occidente, de los países del norte. Hay que tomarlo con mucho cuidado, yo siempre he dicho, porque si bien es interesante, es bueno, es bueno, hay reflexiones muy interesantes en países europeos o de países del norte, pues tenemos que estar claros que no deja de ser eso, que sus realidades son muy diferentes a las realidades, expectativas y necesidades sociales, culturales, bioculturales y ambientales de los países de América Latina. Somos diferentes, tenemos historias muy distintas. Ellos han conquistado, siguen conquistando y siguen haciendo la guerra. Nosotros tenemos una historia distinta. La gran mayoría de los países, nosotros tenemos una historia diferente a eso. Y a partir de decir o cerrar la naturaleza, porque hay quien quieren argumentar eso, pues entonces a mí como punto de vista, no duda si a los animales les reconocen derechos, quedaré excluido.
A ver, decimos que los animales ya no son naturaleza, entonces, ¿qué le pasa a todo lo demás que conforman la naturaleza? Ríos, espacios naturales, eh, no sé, árboles, bosques y lo demás, toda esa esencia que conforma la naturaleza. ¿Qué de esa naturaleza quedaría excluida? Suena raro, pero así como discutimos si por añadidura los animales tienen derechos porque a la naturaleza se les reconoció derechos, entonces tendríamos que pensar que si a los animales se les reconoce derechos, ¿dónde queda el resto de la naturaleza? Es el punto, les pregunto, es el punto de partida, tratar de orientarnos hacia eso sin tomar en cuenta otras consideraciones. El extensionismo moral hacia la tierra, hacia reconocer derechos a la tierra, aquí en México sería Tonantzin-Tlali, en la Pachamama es un lenguaje distinto al que nosotros utilizaremos aquí bajo el náhuatl. Reconocer derechos a Tonantzin-Tlali sería un tanto diferente, y lo es, quizá por la misma ambigüedad que significa reconocer derechos vivo, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que sea así, pero ¿qué pasa si se reconocen los animales y otras partes de la naturaleza quedan ahí, o sería la vía para reconocerles? En fin, esto da para una discusión. Transitar ya hacia las conclusiones, hacia las reflexiones, para dar espacio a algunas preguntas o pláticas, reflexiones que también son interesantes. Y lo voy a hacer con dos, como lo decía al principio de mi plática. A ver, la primera reflexión. ¿Qué es mejor? Y es válida la pregunta, tenemos que hacernosla, ¿no? Como abogados, como filósofos, como defensores de la naturaleza, defensores de los animales, defensores de los ríos. ¿Qué es mejor, estar dentro o fuera de la naturaleza? ¿Y para quién? Los seres humanos hemos estado fuera de la naturaleza durante años porque esa ha sido nuestra tradición y lo seguimos estando en muchos textos jurídicos, de derecho público o de derecho privado, ¿no? En el derecho privado, nuestros códigos civiles, pues así claramente lo establecen. ¿Y qué es mejor y para qué? Es decir, ¿es mejor que los animales estén fuera de la naturaleza para así reconocerles derechos? ¿O los dejamos en la naturaleza y dentro de la naturaleza les reconocemos derechos? Y esa es una pregunta que vale la pena hacer y que ojalá que jueces y magistrados pudieran hacerse, porque yo veo con mucha preocupación que en muchos casos judiciales se está tratando de avanzar en el reconocimiento de derechos a los animales o a ciertas entes de la naturaleza, pero sin descosificarlos, sin decirnos dónde quedamos los seres humanos en todo esto, o sin que nos digan por qué se hace la consideración moral o el extensionismo moral a seres o entes que moralmente lo son, pero que siguen siendo cosas u objetos dentro del derecho, o que por decir que un ser o ente tiene consideración moral ya tiene derechos. Muchos filósofos han dicho que no. Hay muchos filósofos que dicen que mientras un ser o un ente tenga consideración moral, no se necesariamente deriva en derechos. Y bueno, pues entonces, ¿qué significa que a la naturaleza se le reconozca el valor en sí mismo? Muchos de ustedes, como yo también, hemos leído la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que señala que el ambiente, la naturaleza, ciertos, y que hace suponer que son elementos naturales, pues tienen un valor en sí mismo. Y pues hay que preguntarle a la Corte Interamericana, ¿y qué significa eso? El que tenga el ambiente un valor en sí mismo, ya le reconoces que tiene una consideración moral, y si tiene una consideración moral, ¿cuál es tu postura? Que eso implica necesariamente tener derechos, o que eso implica que pueda haber seres o entes con consideración moral, pero sin que tengan derechos. Eso no ocurriría para los seres humanos, ¿no? Y entonces, ¿por qué sí para la naturaleza o para los animales? Es una cuestión que tenemos que preguntarnos, resolverla y tratar de darle una respuesta para saber si en efecto podemos pensar que aún estando dentro de la naturaleza, pues vamos a lograr esa protección o esa defensa que tanto buscamos, porque finalmente e independientemente de nuestras posturas filosóficas, lo que buscamos es una mejor calidad de vida para otros seres
que no la tienen para otros seres vivos. Y entonces quizá eso nos ayude ya no a pensar en términos de inferioridad o superioridad. La consideración moral es importante. Y la segunda de las conclusiones es algo que también trataba ya yo de advertir en mi plática y que me la pregunto y se las pregunto a ustedes, por supuesto, si es suficiente avanzar al reconocimiento de la naturaleza o de los ecosistemas o de la tierra para el reconocimiento de los derechos que eventualmente salpiquen a los animales o a las especies o a ciertos animales o a ciertas especies. Porque, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, nuestra Constitución escrita reconoce derechos a los ecosistemas, no a los animales, pero sí a los ecosistemas. Y entonces, ¿qué conforma un ecosistema? Y uno puede agarrar los diccionarios de biología o de ciencias ambientales, y la gran mayoría de los diccionarios o nuestras leyes ambientales, los ecosistemas están formados, los sistemas ecológicos están formados por el medio natural, y los animales son medio natural. Entonces, ¿será suficiente con eso? Formarnos con esto, porque ha sido más fácil, vuelvo a repetir, en muchos ordenamientos jurídicos a nivel legal, legislativo, y eso ayudaría a las opiniones y resolutivos de los jueces. El que se esté señalando ha sido más fácil y más recurrente que la naturaleza y los ecosistemas o la tierra tienen derechos, que es señalar que los animales tienen derechos. Y cuando se han esbozado algunos enunciados jurídicos, en el sentido de que los animales tienen derechos, que también ha pasado aquí en la Ciudad de México, pues lo han señalado como enunciados jurídicos de principios, o principios, no como normas propiamente positivas o positivizadas, simplemente son principios. Y claro, ya para terminar la plática, pues, ¿de qué sirve entonces que los animales se diga que hay ciertas normas jurídicas que son principios que reconocen derechos a los animales cuando en las normas constitucionales o en las normas positivizadas, en las normas positivas, no se les reconoce? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues muchos de mis colegas han dado respuestas de pensamiento occidental e invocan a Luigi Ferrajoli, invocan a Robert Alexi e invocan a de otros países, y no pareciera que nosotros como latinoamericanos quizá pudiéramos tener un pensamiento que pudiera ser propio en el sentido de señalar qué significa esta cuestión de que haya normas que son principios y normas que no lo son. En fin, es una situación que está ahí para el debate, y pues ya termino yo con mi presentación, nuevamente agradeciendo enormemente a quienes me invitaron a esta ponencia, a sus órdenes, a quien quiera platicar sobre estos temas acá en México. En esta ocasión no pude ir a Argentina, pero desde luego yo espero que sí me invitan el próximo año, pues Carlos, por allá, y conocerles. Yo nunca he estado, pero ya Rosy me ha que es pues está yo por ahí. Pues les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Nava Escudero, por su participación. A continuación, abrimos a preguntas y comentarios para los expositores. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, muchas gracias por la presentación a ambos. Sé que ambos no son penalistas, pero les voy a plantear una cuestión penal a partir de lo que han presentado. Se habla respecto del ecocidio. Hoy día es una palabra muy manoseada, muy puesta en la mesa. Todos queremos que no existan los ecocidios. Pero mi pregunta es: ¿cuánto afectaría el reconocer la individualidad de los animales como sujetos de derecho a la creación de este tipo penal de ecocidio, ya sea a nivel del Estatuto de Roma, si que ustedes saben algo de eso, y versus a nivel de la creación de derecho interno en los países, que a mí personalmente me parece más útil en el tiempo, más urgente, digamos, y más rápido de activar sus efectos que el ecocidio, digamos, en derecho internacional. ¿Cómo ven ustedes la necesidad o no de la individualidad de los animales no humanos en ese marco? ¿Por qué hago la pregunta? Porque me he encontrado con personas que saben mucho de ecocidio también, desde el derecho internacional, que me dicen, claro, podemos declarar a los animales sujetos de derecho, pero
el problema es que en el ecocidio se requiere la afectación a comunidades o a grupos de sujetos o a una personalidad, digamos, no individual, sino una, como decía, una comunidad. Y el afectar a un solo individuo sería una cuestión más bien de derecho interno. Ahora les pongo otro problema también en la conversación para terminar. ¿Qué pasa si talan o queman al único árbol que da sombra en un gran bosque, que en sí eso sería un ecocidio, pienso yo, que afectaría a muchísimos, permearía negativamente a muchísimos otros seres vivientes de ese bosque? ¿Qué opinan de la cuestión del ecocidio y la individualidad? Gracias, Celeste. Pues justamente nosotras somos compañeras ahorita en un curso que estamos tomando con el doctor Patrick Joret de la Universidad de Lyon en Francia, que está dedicando el curso al tema del ecocidio y a la necesidad de reconfigurar lingüística y jurídicamente este tipo penal. Porque la mayoría de nuestros sistemas, el mexicano, yo puedo hablar por el sistema jurídico mexicano, que es el que mejor conozco, el ecocidio implica un daño a un ecosistema, un daño irreparable a un ecosistema. Entonces es una visión ecológica, antropocéntrica, en la cual los animales pues son solamente especies protegidas o especies en riesgo, ¿no? Y no son vistas como sujetos ni individuales ni como sujetos colectivos, que era lo que nosotros pretendíamos en el caso, por ejemplo, del jaguar. Entonces, mi primera aproximación o mi primera respuesta es que es necesario reconfigurar este tipo penal para entender que el ecocidio no debe implicar necesariamente en la configuración del tipo que haya un daño ecológico, sino que se puede ampliar al daño a individuos o grupos de individuos. Yo a través del litigio estratégico he intentado una ampliación de la palabra genocidio, jurídicamente del tipo penal de genocidio como crimen de lesa humanidad, cuando lo que se ataca son grupos específicos de animales, ¿no? Sobre todo estos que son considerados como plagas o especies invasoras, que me choca ese término porque no me imagino a un carpincho Napoleón planeando la invasión, ¿no? de la delta de Tigre, ¿no? Entonces me parece eso. Entonces me parece que sí hay que darle una reconfiguración a estos tipos penales, pero de nueva cuenta, como lo decía yo en mi participación, con mucha humildad y como una mera propuesta, tenemos que deconstruir esta visión, porque lo que planteaba César de si los animales dentro o fuera, me parece que desde esta perspectiva sería una dicotomía inexistente. Más bien debemos tratar de meternos nosotros dentro de la naturaleza otra vez, para entender que somos parte de un todo y entonces podremos entender figuras como el ecocidio de manera diferente. De hecho, Patrick estuvo hace unas semanas en Morelia, la ciudad donde yo vivo, dando una conferencia de las corridas de toros como ecocidio, y saltaron los taurinos diciéndole que no se trataba de ecocidio porque los toros no están en peligro de extinción, sino todo lo contrario. El argumento de los taurinos es que si se prohíben las corridas de toros se van a acabar los toros como especie porque ya no las van a reproducir. Entonces, lejos de propiciar el ecocidio, lo que están propiciando ellos, según ellos, es la conservación de una especie y aparte de ecosistemas, ¿no? Entonces me parece que sí es necesario reconfigurar lo que entendemos, por lo menos en nuestros sistemas jurídicos, como ecocidio, para incluir esta parte de los animales desde una perspectiva jurídica diferente. Hola, acá hay otra pregunta más. Sí, no, quiero acotar justamente que esta es en realidad es digamos, sería un sofisma dialéctico, porque se basa en esta pérdida de lo que sería la especie, y en realidad podríamos hablar de un tauricidio, así como oportunamente utilicé la palabra equinocidio, y no tiene que ver con la naturaleza tiene que ver con la naturaleza de la acción, y no con la cantidad. Como por ejemplo digo, lo que está ocurriendo con los biocidios que están configurados e incluso están alentados en la ley de protección, paradójicamente,
La Ley de Protección de Fauna Argentina, la Ley 22421, justamente habla de periodos de caza y habla de lo que significa una plaga, como si la sumatoria de esos individuos de esa especie le pudiesen dar una fuerza legal a esa situación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, creo que tenemos que replantear esta situación y tenemos que ir adelante con esto que acaban ambos de hablar, ¿no? De determinar, porque creo que hay una encerrona jurídica que tiene ni más ni menos que un mero interés economicista para justificar lo que no es justificable. Por eso digo que hay una especie de falsa verdad o de sofisma dialéctico para querer intentar darle una justificación que de hecho en la naturaleza no la tiene. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, tanto en la sala como en el canal de YouTube, de Zoom. El moderador, quisiera preguntarle al moderador si puedo contestar la primera pregunta, no sé si a una persona. Sí, sí. ¿Sí? Sí, adelante. Porque creo que fue dirigida a los dos y bueno, quisiera nada más hacer algún comentario adicional a lo que ha señalado la doctora Rossi, en el sentido de qué es lo que pasa con el ecocidio, ¿no? Sí, en efecto, como seguramente la persona que lo preguntó, el no contempla 4 crímenes y creo que el crimen más cercano al medio ambiente es el crimen de guerra, los crímenes de guerra, es decir, porque con los crímenes de guerra uno puede acusar, o la fiscalía puede acusar a una sola persona de cometer crímenes de guerra relacionados con el medio ambiente. Eso está en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Yo creo que la persona que preguntaba sobre esto, que podría darse, pues no hay que menospreciar o dejar a un lado que la postura de la gran mayoría de nuestras convenciones internacionales o tratados internacionales y que la general de las Naciones Unidas es la de el aborto internacional, antes y no morales. Por lo tanto, yo no veo que el ecocidio, si es que llegara a consagrarse como un concepto jurídico internacional convencional, ser radical o quizá un concepto que pudiera tratar de prohibir que se lleven a cabo ciertas acciones para eso. En el derecho internacional ambiental no es que se prohíba, ¿no? Como tal, el daño ambiental no es así, es un deber de los estados, pero no se prohíbe. Lo que se busca es que se prevengan los daños ambientales. Entonces, yo creo que eso va a significar y además también vincular la idea del ecocidio, porque es un tema ambiental. Tenemos que recordar que el pensamiento ambientalista, el espectro político ideológico del pensamiento ambientalista es muy amplio. No es lo mismo lo que piensa un ecologista radical a una ecofeminista o un ultradarwinista o a un cosmopercepcionista. Todos ellos diferentes corrientes de pensamiento ambiental. Entonces, yo creo que el ecocidio, desde el punto de vista penal, va a acabar siendo, si es que se llega a incluir dentro de a nivel internacional un tratado, y habremos de ver cómo se hace en algunos ejemplos de derecho interno, pues debe o debería de tomar en cuenta lo que va a significar el que alguien cometa un delito por tirar un árbol o no, que de hecho ya existen muchos códigos penales. Entonces, si ecocidio va a significar, sobre todo por la pregunta qué pasa si se tala el último árbol, pues tendríamos que reconfigurar nuevamente todo lo que es el medio ambiente, porque si hay algo que permite el derecho ambiental en relación con el ecocidio, es tirar árboles. ¿Y por qué lo permite? Porque señalan las leyes ambientales y los tratados a nivel internacional también, que si se tiran árboles, pues entonces tiene que haber sistemas de compensación. Tiras 5 árboles, siembras 20.
Entonces, claro, esa ha sido la tendencia. Para eso existen evaluaciones de impacto ambiental, para eso existen riesgos ambientales y para eso existen todas las compensaciones. Entonces, y para eso hay una diferenciación entre contaminación ambiental y daño ambiental. Entonces, yo creo, para tratar de ya terminar mi participación, es que me parece que el futuro de la palabra ecocidio desde el punto de vista internacional no solamente se va a tener que vincular a las disciplinas jurídicas que han visto o que han hablado sobre estos crímenes. El ecocidio sería un crimen en contra de la ecología, pero va a tener que ser seguramente incluido dentro del derecho internacional humanitario, porque ahí es donde están los otros crímenes. Y eso significa que el tipo penal va a ser antropocéntrico, como son los demás crímenes y como son los demás tratados cuando hablan en materia. Así es que, pues lamentablemente el Estatuto de Roma pues apenas si logra dar una respuesta en este sentido. Eso es todo, gracias. Abajo, sí. Hola. Ahí está. Bueno. ¿Qué tal? Quería saber cómo era la perspectiva que ustedes tienen sobre el tema de la caza furtiva. Acá, por ejemplo, en Argentina está lo que es la caza del puma, todo lo que son los grandes felinos. Bueno, quería saber cómo es también con el nexo con el tema turístico, también porque hay un negocio detrás y si hay algún nexo, alguna legislación vigente en lo que es la región de México. César, ¿quieres iniciar respondiendo tú sobre caza furtiva? Sí, claro, Rosy, si me das la oportunidad. Por supuesto. Primero, con todo gusto. Bueno, la respuesta es que todos los temas sobre caza se regulaban antes por una ley federal que se llamaba así, Ley Federal de Caza, y que fue sustituida en el año de 2000 por una ley que es la vigente, que se llama la Ley General de Vida Silvestre. Entonces, claro que la caza está regulada en este país, por supuesto que está sancionada tanto administrativamente como penalmente, pero hay ciertos casos en nuestro derecho, en el derecho mexicano, que se ha encaminado a permitir la caza, es decir, a matar ciertos ejemplares de ciertas especies para evitar precisamente la caza furtiva. Y el mejor ejemplo que tenemos es con el animal más codiciado por los cazadores aquí en México, o de los animales más codiciados, que es el borrego cimarrón. El borrego cimarrón no es una especie que esté en peligro de extinción, antes lo estaba, o estaba a punto de serlo, pero para evitar la caza furtiva, en lugar de impedir otorgar permisos para caza, lo que se hizo es que se estableció un sistema jurídico en el que se otorgan permisos de caza para cazar cierto número de especies y así evitar la caza furtiva. Los que se cazan son machos y ya grandes, y solamente son unos cuantos cada año, ¿no? ¿Y qué se ha logrado con ello? Que el borrego cimarrón subsista. Y de hecho ahorita hay muchos ejemplares de borrego cimarrón en nuestros ranchos cinegéticos y en nuestras islas sin mayor problema. Esto éticamente pareciera como de contradicción ética, porque ¿cómo podemos responder a la pregunta de tienes que matar cierto número de ejemplares de borrego cimarrón para que la especie de borrego cimarrón subsista? Y la respuesta es sí. Pues entonces nos ponen un dilema ético, ¿no? ¿Cómo tienes que matar algunas especies para que subsista la especie? Pues eso es lo que hemos hecho y se ha logrado, y es un caso de éxito en el país. Para evitar la caza furtiva, la regulas en el sentido de y entonces evitas los mercados negros. Aquí voy a es un hacer problema ético terrible. Una precisión, si César me lo permite. Lo que César está platicando se conoce en la legislación mexicana, comunidades de manejo ambiental. Es una figura que ha creado el gobierno federal en la cual se establecen ciertas reservas en donde hay programas de reproducción y conservación de muchas especies. Por ejemplo, en Michoacán tenemos la del venado cola blanca, que funciona exactamente como dice César. Es un espacio donde se crían, se reproducen y se liberan en espacios confinados ciertas especies y se otorgan permisos de caza que son muy caros, con los cuales, a través de los cuales de ese dinero se pretende o se justifica el mantenimiento de estos programas de reproducción y reinserción.
lo cual a mí me parece una paradoja y yo siempre me he manifestado completamente en contra de este tipo de prácticas, porque son programas que podían financiarse a través de otros mecanismos y no necesariamente a través del otorgamiento de permisos de casa controlada. Por ejemplo, hay organizaciones internacionales que en el caso, por ejemplo, del venado cola blanca, han estado participando en conjunto con la Universidad Michoacán en la Unidad de Manejo Ambiental para evitar en la medida de lo posible que se tenga que financiar este tipo de unidades con la cacería, ¿no? Entonces sí existe este sistema, pero hay esfuerzos importantes de quienes estamos pues desde el derecho ambiental y animal y desde el activismo para evitar estas formas de cacería permitida, porque son los únicos espacios en los que se puede cazar. Hay una excepción en el derecho penal cuando se da la cacería para consumo personal, ¿no? Si se comprueba que la persona está cazando para comer y siempre y cuando no sean especies protegidas, obviamente, o en peligro de extinción, se puede cazar, ¿no? Pero la verdad es que hay toda una lucha por este tema. También hay permisos para pesca y caza deportiva en nuestro país, por ejemplo, la pesca del pez vela, que es algo contra lo que estamos luchando también desde el derecho animal. En resumen, a mí me parece que estos son mecanismos que resultan cómodos para nuestro gobierno, para obtener muchos recursos a través de la presunta justificación de que es por el sostenimiento de una especie, el cual podría sostenerse pues, con otros mecanismos que no impliquen necesariamente la instrumentalización de estos animales. Muchas gracias a ambos. Acá ¿Puedo una pregunta? Yo voy a volver a lo que dijo Rosy y también en su momento César también planteó. Yo me voy a ir de nuevo a los animales como sujetos, ¿no? Porque digamos que es un tema que como en Argentina estamos logrando jurisprudencialmente que los animales sean declarados sujetos. Ayer declaró el juez, yo estaba como parte, otro más, y sabemos que es simbólico, sabemos que todavía le falta andar, o sea, hasta el día 8 teníamos 30, ahora tenemos 31 animales en este año declarados sujetos de derecho, más los 600 que teníamos, es un número que vamos creciendo. Pero en los proyectos que nosotros ponemos de legislación pedimos que se hable de persona no humana o que son seres sintientes, porque la sintiencia es la base para reconocerles, porque hay muchos más cualidades para decir que un animal tiene derecho. La sintiencia es uno de los tantos, ¿no? Es la base. Pero la pregunta es, cuando vamos a hablar con el legislador en la práctica, ¿no? Ustedes que están desde otro ámbito, ¿no? y lo miran desde otro ámbito, ¿cuál sería el planteo? Porque si yo voy y le digo, mire, no son sujetos de derecho, me lo van a dejar en el estatus de cosas o me lo van a dejar en el estatus de bienes. Y le digo, bueno, hábleme de persona. Y el tema de persona no les gusta porque es algo que, no sé por qué, la persona tiene que ser solo el ser humano, cuando ya Sandra es una persona no humana. Y si le digo, como lo hemos charlado siempre, bueno, hablemos de la agencia, y ahí nos miran y me dicen que vas a hacer un viaje, algo, o sea, no saben ni de lo que estamos hablando. Entonces, si ustedes tuvieran que recomendarnos a nuestro país, que tiene esa cantidad de sujetos de derechos declarados jurisprudencialmente, ¿cuál sería el término? Si creen que si consideran que estamos tan equivocados en seguir planteando que sea sujeto de derecho, por lo menos hasta que encontremos el término que todos estemos de acuerdo. No, yo hay un deslinde, querida Vicky, yo nunca he dicho que estén equivocados en utilizar la palabra sujeto de derecho. El problema, y lo hemos platicado contigo y lo hemos platicado también con César en otros espacios, es que cuando nos dicen, ¿y qué implica ser sujeto de derechos?
nos quedamos con la misma pregunta y esa respuesta no la vamos a encontrar en el derecho. Lo hemos platicado mucho contigo porque trajimos un concepto de la filosofía que es el concepto de subjetividad y lo dimos por hecho que era un núcleo de imputación de derechos y obligaciones, igual que el concepto de persona. Entonces, al final de cuentas resultan conceptos vacíos, entonces habría que pensar qué implica ser sujeto. ¿Quién es un sujeto? Si solo los humanos son sujetos. Y aquí es donde entran todas estas concepciones filosóficas de la agencia, de la agentividad, de la individualidad, de la subjetividad, pero yo en ningún momento he dicho que utilizar el concepto de sujeto esté mal. Lo que hay que tener mucho cuidado es no utilizar el concepto de sujeto de derecho sin entender claramente a qué estamos haciendo referencia. Por eso a mí el concepto de persona no humana, y también lo digo con mucha responsabilidad, no me gusta, porque el concepto de persona sí es un concepto muy asimilado a los sistemas civilistas, ¿no? Y si a mí me lo preguntan, y de hecho en mis trabajos y en mis proyectos de investigación, yo por eso hablo de sujetos de derecho, ¿no? Pero me parece que César también tiene una respuesta muy interesante porque aparte él dedicó todo un libro a hacer un estudio de cuál puede ser la mejor formulación a utilizar en nuestros sistemas, ¿no, César? Sí, es verdad. Rosy, te agradezco y pues ya que me das la oportunidad, pues hago propaganda para mi libro que se llama Los derechos de los animales, una visión jurídica, ¿no? Afortunadamente está en internet por quien alguno de ustedes quiera buscarlo, ¿no? Y yo siempre he sostenido una cuestión que es puramente jurídica, muy de esencia jurídica y no de filosófica, ¿no? Y a tu pregunta es que la respuesta es que, a ver, si nosotros vamos a ser a un ser o ente titular de derechos, al que sea, tenemos que llamarle de una manera jurídicamente. Al individuo, a un solo individuo, le llamamos persona física y a colectividad de individuos llamamos persona. Entonces, nuestros sistemas civiles generalmente utilizamos eso, persona física o persona jurídica o persona. Nosotros vamos a decir que el animal tiene derechos, tenemos que buscar un concepto y decir si va a ser persona física, persona moral. Entonces, yo siempre he dicho que los jueces, muchos jueces, sin dar nombres, se equivocan al usar indistintamente el concepto de sujeto de derecho y sujetos de derechos. Es distinto. Sujetos de derechos corresponde a titulares de derechos y sujeto de derecho corresponde al sujeto jurídico. Así como yo en una persona jurídica, pues hay un sujeto jurídico. Yo en mi libro lo que he señalado es que para aquellos que quieren encontrar un concepto jurídico de cómo llamarle a esos animales, pues obviamente no les podemos llamar sujetos de derechos porque les estamos diciendo, pues los titulares de derechos son los titulares de derechos. Pues eso es una cacofonía, eso no debe de ser así, y yo lo he sentenciado, sin decir nombres ni países. Lo que tenemos que buscar es un concepto de cómo le vamos a llamar a aquellos seres o entes que son titulares de derechos. A los seres humanos que son individuales les llamamos persona física y a los que tienen una colectividad, la Coca-Cola, les llamamos persona moral. Vamos a llamar al animal o a los animales que van a tener derechos. Para aquellos que les gusta la cuestión de la personalidad y no dejar la persona, y porque son también civilistas, yo he propuesto el nombre de persona sintiente, no el de persona no humana, persona sintiente. Porque va con la de la personalidad, y sintiente porque la sintiencia es se ha convertido en el principal argumento ético-filosófico para argumentar que los animales tienen derechos. Y por eso creo que persona sintiente los describe mejor que persona no humana o intermedias que se han creado. Sin embargo, la preferencia para el concepto mío, y que también ahí lo desarrollo en mi propio libro, es que como yo no estoy muy feliz con el reconocimiento de personalidad a los animales, sino que se le debe de reconocer subjetividad a los animales, la propuesta de mi concepto es el de sujeto sintiente. Así como un ser humano, uno solo, es persona física,
y la Coca-Cola de seres humanos es persona moral, yo pienso que el animal es sujeto sintiente. Otra vez sintiente porque ese es el argumento que nosotros hemos estado señalando de por qué se le deben reconocer derechos a los animales, y sujeto porque la subjetividad, el término sujeto es muchísimo más amplio que el de la persona jurídica. El sujeto jurídico es muy amplio. Por ejemplo, los movimientos de liberación nacional u otras agrupaciones o seres no se les llaman propiamente persona, o la humanidad, por ejemplo. En el derecho internacional a la humanidad no se le llama persona o las generaciones futuras, porque cuesta mucho trabajo meter a la humanidad como una persona o a la generación futura como una persona. El derecho internacional transita ya hacia llamarles sujetos, es decir, subjetividad. Entonces, como llamarle al animal persona es muy complicado para las mentes de muchos juristas, lo mejor es hablar de sujetos, de subjetividad. Entonces creo que eso es importante. Y para concluir, hay que insistir muchísimo, que no es lo mismo hablar de sujetos de derechos o de sujeto de derechos que hablar de sujeto de derecho, así en singular. Sujeto de derecho corresponde a sujeto jurídico, y sujetos jurídicos pues hay muchos, por ejemplo, y otros más, pero el sujeto de derechos corresponde a titular de derechos, es el titular de derechos. Lo que pasa es que pues hemos utilizado ¿cómo se llama? Expresiones un poco complicadas. Pero yo creo que es eso. Yo le propongo a Argentina, de manera muy humilde, por supuesto, y ustedes brillantemente han hecho, siguen haciendo, que adoptar o que se transitaran a un concepto, primero, que no fuera negativo. Humana, pues es un concepto negativo, y en el derecho tenemos que evitar enunciados negativos. Yo les recomendaría que dejaran el concepto de persona, que es muy complicado, y que transiten al de sujeto, pero no como sujeto de derechos o sujetos de derechos. No me está diciendo, no transiten a un sujeto, sí, que es el que yo propongo, pero transiten a cualquier otra cosa, sujeto más algo más. A mí me gusta sujeto más sintiencia, pero a lo mejor a ustedes les gusta sujeto más lo que ustedes quieran. Entonces es mi propuesta a tu pregunta, muy valiosa, ¿no? Con todo respeto a Ola. No, y creo que es enriquecedor, César. Te hago una pregunta y que por supuesto después se la declino también a Rosy. Me gusta el tema del sujeto sintiente, pero los humanos también somos sujetos sintientes. ¿Dónde pondríamos ese límite, especialmente en lo jurídico, cuando tenemos que bajarlo a un código o algo, del límite sintiente? ¿No? O sea, ¿cómo fijamos? Yo soy... Ahí te voy a responder con alguien que tú amas con locura. Óscar Horta, y el principio prudencial de Horta. Es muy difícil para nosotros los humanos entender hasta dónde llega la sintiencia de absolutamente cada individuo en distinta taxonomía. O sea, yo no puedo experimentar el mundo como un murciélago, como una garrapata, como un perro, etcétera. Entonces, ante la duda de si hay sintiencia o no, pues mejor vamos a decantarnos, porque sí hay sintiencia. Entonces, técnicamente, el campo sería muy amplio. De hecho, César, y lo hemos platicado, que con César nos estimamos mucho, pero discutimos mucho académicamente, ¿no? César me ha hecho la misma pregunta que tú le estás haciendo ahora a él: ¿hasta dónde pones el límite de la sintiencia? Que fue una pregunta que le hicieron a Reagan, por ejemplo, a Tom Reagan, ¿no? Y por eso tuvo que emplear este criterio arbitrario delimitativo de mamíferos mayores, de cierta edad, de bla, 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 ¿no? Y la verdad es que la etología y las neurociencias comparadas nos demuestran cada vez más que hay sintiencia. Yo por eso, y aquí siempre lo digo con mucho respeto a César y hacia quienes ponen la sintiencia como mecanismo de evaluación o de proyección de esta esfera de protección jurídica, la sintiencia es el primer paso, es la puerta de entrada, pero no es el único. Yo por eso regreso al concepto de la subjetividad entendida como agencia cognitiva. En inglés me es más fácil expresarlo, to be aware, el darte cuenta, ¿no? En este principio de sintiencia ampliada, no nada más la capacidad de experimentar placer y dolor, sino también de experimentar estos procesos cognitivos que de mayor o menor medida te permiten darte cuenta, uno, de tu propia
individualidad, de tu propia subjetividad y de tu entorno y de lo que te pasa, ¿no? Entonces, a mí, por eso este concepto de sujeto sintiente me parece muy interesante explorar, pero también me parece que se queda en esta primera parte de la sintiencia y que valdría la pena como no desatender esta otra cuestión. Y que va a ser muy difícil que lleguemos a poner una línea en la que digamos, aquí empieza la sintiencia y aquí termina. Aquí empieza la conciencia y aquí termina. Entonces, tenemos que buscar, como decía yo en mi ponencia, una fundamentación diferente, una fundamentación filosófica, política, sociológica y jurídica que no se base simplemente en capacidades físicas, porque de nuevo, estamos incurriendo en un capacitismo. Pareciera ser que solo los animales que demuestran tener sintiencia, que los animales que demuestran tener conciencia o complejos estados cognitivos son aquellos que reciben una apreciación ética de un valor inherente, cuando realmente deberíamos aprender a apreciar a la naturaleza y a los humanos por lo que son, independientemente de por lo que nosotros apreciamos de ellos. Porque si no, si empezamos a aferrarnos a conceptos como sintiencia y conciencia, vamos a llegar a un límite infranqueable para nuestras muy limitadas capacidades humanas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Franz de Waal, me parece que el título de uno de sus libros más conocidos es magnífico. ¿Somos lo suficientemente inteligentes para conocer la inteligencia de los animales? No, no lo somos. Nunca vamos a ser lo suficientemente inteligentes para comprender a los animales de la naturaleza y comprender la subjetividad, la sintiencia, etcétera. Entonces, mejor yo sugiero humildemente buscar otras fundamentaciones partiendo de la idea de que todos podemos ser considerados sujetos, ¿no? En esta idea de que todos somos humus. Agradecemos las intervenciones, los comentarios, los saludos, las felicitaciones. Por el chat, Antonio de Anquín, a quien le agradecemos. Antonio aquí compartió un chat un poco en sintonía con lo que estaba manifestando la doctora. El doctor dice, habló de persona sintiente, el problema es que el término sintiente tiene diferente alcance. Hay miradas bienestaristas que casi lo reducen a evitar sufrimiento innecesario. En cambio, el abolicionismo abarca el interés a seguir viviendo. Consideran en este caso que se debe definir sintiencia en la ley en caso de reconocer sujeto sintiente. Bueno, creo que ambos se han expresado al respecto, no sé si quieren agregar o sumar algo más, ya lo han expresado, muy bien. Bueno, entonces, por razones de tiempo, damos por finalizada este panel. Agradecemos a los expositores, a la doctora Rosa María de la Torre Torres y al doctor César Nava Escudero, como así también a todas las intervenciones, dando así por finalizado este panel de naturaleza y animales. Invitamos a el break que ahora vamos a tener durante unos minutos y luego nos volvemos a encontrar para seguir adelante con el desarrollo de las actividades de cara a la conferencia magistral, el concepto de lo más humano, su potencial en el entorno precisamente en el entorno de los derechos animales, a cargo de la doctora Ana María Boglio. Tomamos un break y luego retomamos. Vamos saliendo. Gracias, César.